Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase de fuentes renovables de energía y desarrollo sustentable. En clases anteriores se han abordado conceptos clave como el recurso solar, su medición y el uso de bases de datos meteorológicas. Sin embargo, como verán en las siguientes diapositivas, no toda la radiación solar está disponible. En esta clase presentaré una breve introducción al análisis de sombra, uno de los principales problemas que afectan al acceso a la radiación solar. Si recuerdan de la primera clase conmigo, estudiamos la radiación solar absorbida en colectores solares, que en general poseen una cierta inclinación. Al examinar la ecuación que define la cantidad de radiación solar en una superficie activa, podemos analizar los efectos del sombreado. La presencia de objetos opacos, como árboles, edificios, aleros, montañas y otros obstáculos, puede limitar el acceso al componente de la radiación solar más importante, la radiación directa. Estos objetos también reducen el factor de visibilidad del domo, disminuyendo la disponibilidad de radiación difusa, y pueden bloquear además parcialmente la componente reflejada. En conjunto, estos efectos reducen la disponibilidad general de la radiación solar. Sin embargo, a veces esta reducción es realmente deseable. Podemos clasificar los tipos de sombreado según los problemas comunes que surgen. El primer tipo implica el sombreado de un colector, ventana u otro receptor causado por árboles, edificios u otras obstrucciones cercanas. Las geometrías en este caso pueden ser irregulares y calcular sistemáticamente el efecto del sombreado en la superficie receptora puede ser un poco complicado. Estas sombras pueden ser deseables o no. Por ejemplo, los árboles a lo largo de la calle pueden reducir el sobrecalentamiento en los edificios al bloquear la radiación solar directa en las ventanas durante el verano. Por otro lado, al evaluar el impacto de un nuevo edificio, es esencial evaluar sus efectos de sombra en los edificios existentes para garantizar una iluminación natural adecuada para los vecinos. Un segundo tipo afecta específicamente a los colectores o paneles solares e incluye el autosombreado entre filas de colectores. La separación entre filas de paneles fotovoltaicos es un parámetro de diseño crucial ya que requiere un equilibrio entre la eficiencia y el uso del suelo. El tercer grupo incluye el sombreado de aleros y muros laterales, que afectan a ventanas u otras superficies receptoras. Estas geometrías más regulares permiten cálculos sistemáticos del sombreado y los resultados suelen presentarse de forma general. Para cuantificar los efectos del sombreado normalmente utilizamos el gráfico de la trayectoria del Sol. El gráfico de la trayectoria solar representa la posición del Sol desde la perspectiva del observador. Para una latitud específica y una hora local estándar podemos calcular la altitud solar, el acimut solar y el ángulo horario. Como ya se explicó en nuestra lección anterior, estos pueden representarse en un gráfico cartesiano con el acimut en el eje horizontal y la altitud en el eje vertical. Generalmente se muestra un día representativo por mes. Este día refleja el movimiento solar promedio de ese mes. Hay que observar que en invierno el sol permanece más bajo en el cielo y las horas de luz son más cortas que en el verano. Y como es de esperar, solo hay 2 días al año en el que el sol sale exactamente por el este y se pone exactamente por el oeste, durante los equinoccios. Por otra parte, las trayectorias más bajas y más altas representan los solsticios de invierno y de verano respectivamente. Otra forma común de representar la trayectoria del Sol es la vista polar. En este gráfico, el acimut se muestra radialmente, mientras que la elevación se representa mediante círculos concéntricos. La elevación puede aumentar hacia afuera desde el centro hasta 90 grados o disminuir desde los 90 grados en el centro, y la elección de este gráfico depende del contexto del análisis de sombra. Ahora analicemos las sombras en un ejemplo sencillo. Imaginemos este edificio en la ciudad de Jena, Alemania, que corresponde a la Universidad de Ciencias Aplicadas. Supongamos
que planteamos una instalación fotovoltaica en la zona indicada. El gran edificio del oeste proyecta sombras sobre esta superficie, por lo que es fundamental cuantificar el impacto de las sombras antes de la instalación. Nuestro objetivo es representar los objetos que proyectan sombra a la misma escala que el diagrama de la trayectoria solar. Para simplificar, calcularemos los vectores de posición de los puntos clave de los objetos utilizando puntos límites. Por ejemplo, desde la perspectiva de los puntos A, B y C, los puntos principales que necesitamos son los O1 y O2 y la línea que los une. En el diagrama se marcan las distancias necesarias para calcular los ángulos azimutales y de altitud para cada punto. Imaginen cómo será relativamente el impacto en las sombras en cada punto. ¿Todos tendrán el mismo impacto? ¿Alguno de ellos es más susceptible a la influencia de las sombras? Es probable que el punto A experimente más sombreados que los puntos B y C, debido a la cercanía que existe con el muro y la disminución al acceso al cielo, mientras que el punto B se encuentra entre los puntos A y C, y en cuanto a exposición a la sombra, finalmente el punto C se espera que sea el menos afectado. Para poder cuantificar y validar estas hipótesis, calcularemos en primer lugar los ángulos de azimut y altitud de cada punto. En una vista desde arriba podemos identificar fácilmente el ángulo azimutal de cada punto, tomando al sur como referencia. Mediante trigonometría básica podemos calcular los ángulos gamma o azimutales de los puntos A, B y C. Como el punto A es el más cercano a la pared, su ángulo azimutal se considerará 0. También calcularemos la hipotenusa de estos triángulos, lo cual será útil para determinar los ángulos de altitud. Al cambiar de perspectiva, podemos observar los ángulos de azimut y altitud de cada punto. Para simplificar y no sobrecargar la imagen, solo mostraré los puntos A y C. Si bien a lo largo de los puntos de la línea de O1 a O2 son importantes, nos hemos centrado en estos dos para el ejemplo. Una vez que se conocen los ángulos de azimut y altitud para los bordes de los objetos que proyectan sombras, se pueden crear lo que se conoce como máscara de sombreado en un gráfico de la trayectoria solar, lo que permite evaluar el sombreado que provocan los objetos en los diferentes puntos considerados como el A, B y C. Desde la perspectiva del punto A, el edificio al oeste proyecta sombras que, al marcar los puntos O1 y O2 con los ángulos alfa A y gamma A y conectarlos, podemos utilizar la sombra proyectada del punto A. Para simplificar, asumiremos que la luz solar procedente más allá de los horizontes este y oeste no es accesible. Sin embargo, esto puede variar según la inclinación seleccionada para la instalación. El efecto de la máscara de sombras puede ser más claro en los puntos B y C. Veamos. Aquí diferenciamos entre la restricción del domo del cielo detrás de nosotros y la sombra del edificio. Mientras que la línea que conecta los puntos O1 y O2 en este ejemplo es una recta, la sombra real formará una curva. Para dibujarla con precisión necesitaríamos calcular puntos intermedios, pero aquí lo he simplificado para acelerar el análisis. Les propongo que hagan ustedes el trabajo de calcular los puntos intermedios y me compartan luego las conclusiones de los resultados que obtengan. Como era de esperar, el punto C experimenta menos sombreado que los demás. Esta posición recibe luz solar óptima, perdiendo solo algo de radiación vespertina. Esto no afecta significativamente la producción del sistema debido a la menor altitud del Sol y al mayor factor de masa de aire en ese momento, factores que reducen la radiación en la superficie de captación. Tras añadir la trayectoria solar y la máscara de sombra al gráfico, podemos estimar el sombreado o el acceso solar contando el total de horas de luz disponible y las horas de sombra. Las herramientas de software o programas suelen utilizar las cantidades de energía solar, radiación directa, radiación difusa y reflejada, para obtener cálculos más precisos. Con esta información podemos definir el acceso solar como la relación entre la radiación sombreada y la radiación no sombreada en el plano de colección.
El sombreado, por el contrario, representa el complemento del acceso solar y se puede calcular como 1 menos el acceso solar. Si utilizamos las horas en lugar de la radiación solar, podemos estimar el acceso solar contando las horas de cada mes en el gráfico con y sin sombreado. Al contar las horas sin sombreado, asumimos que no hay acceso a la radiación más allá de los horizontes este y oeste. Una vez calculado el acceso solar y el sombreado mensual, podemos representarlos en un gráfico de barras como el mostrado en esta diapositiva. En los programas de simulación, el acceso solar se calcula cada hora para una mayor precisión, pero esta aproximación es útil para una primera evaluación y para determinar la aceptabilidad de un sitio para colocar un sistema solar. Otra métrica útil es el factor de orientación de inclinación, o TOF por sus siglas en inglés, que es el porcentaje de insolación solar sin sombra en la inclinación y azimut actuales del conjunto en comparación con la orientación óptima para esa ubicación. Esto significa una inclinación óptima y un azimut óptimo, como vimos en lecciones anteriores. Un tercer factor es la fracción total de recurso solar, o TSRF por sus siglas en inglés. Esta es la proporción de radiación solar disponible en una superficie con sombra, con una inclinación y orientación específicas, en comparación con el escenario óptimo sin sombras. Para determinar la insolación óptima sin sombras, podemos asumir que la inclinación óptima para nuestra ubicación es la latitud menos 10 grados, es decir, aproximadamente unos 40 grados de inclinación para nuestro caso, y que el azimut óptimo apunta al sur, es decir, 180 grados por encontrarnos en el hemisferio norte. Sin embargo, la sombra hacia el oeste nos podría hacer creer que sea ventajoso desplazar la orientación hacia el este y quizás también ajustar la inclinación un poco. La métrica TSRF ayuda a determinar la mejor inclinación y orientación para una instalación particular. Como alternativa, podemos realizar simulaciones para calcular la producción de energía solar en diferentes orientaciones e inclinaciones, y aunque esto requiere un cálculo considerable, este enfoque ayuda a identificar la configuración más eficiente. Esta figura ilustra la producción anual específica sin sombra en la izquierda y con sombras en la derecha. Como se supuso, tener en cuenta las sombras desplaza el azimut óptimo unos 40 grados hacia el este, mientras que la inclinación debería aumentarse de 35 a 41 grados para obtener la máxima eficiencia. Durante esta simulación también pude observar que el acceso a la energía solar afecta al tamaño del panel y a su conexión con el inversor. En las próximas clases vamos a abordar con más detalle cómo las sombras afectan a este tamaño de los componentes. Como podemos ver, calcular manualmente el acceso solar es un gran desafío, especialmente en contextos urbanos con múltiples obstrucciones como edificios y árboles. Herramientas especializadas pueden simplificarlo capturando una imagen esférica y con un nivel y una brújula construir la trayectoria solar y la máscara de sombras de forma automática para identificar los objetos que generan estas sombras. Generalmente, el diseño se realiza con programas de modelado de sombras, pero la medición de sombras in situ puede refinar la disposición y facilitar el mantenimiento como la gestión del crecimiento de los árboles. Y bueno, eso ha sido todo acerca del análisis de sombras. Gracias por atender esta clase. En la próxima exploraremos el autosombreado entre filas de paneles y otro tipo de sombreados como el sombreado de aleros en ventanas. Hasta la próxima.